relato hasta el final, te garantizo que no volverás a mirar la luna de la misma manera. Este cuento, escrito por uno de los mejores escritores de ciencia ficción de todos los tiempos, inspiró a su vez una de las mejores películas de ciencia ficción de toda la historia. No te voy a decir cuál es para no hacerte spoiler, pero si lo sabes después de ver el vídeo, déjamelo en los comentarios. Es una historia fascinante. Nos transporta hacia una misteriosa expedición espacial en la que encontramos algo inesperado y sorprendente. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Quién lo construyó? Si es que alguien lo hizo. Es peligroso. Bienvenidos a The Sentinel de Arthur C. Clarke. La próxima vez que veáis la luna llena allá en lo alto, por el sur, mirad cuidadosamente el borde derecho y dejad que vuestra mirada se deslice a lo largo de la curva del disco. Alrededor de las 2 del reloj notaréis un óvalo pequeño y oscuro. Cualquiera que tenga una vista normal puede encontrarlo fácilmente. Es una gran llanura rodeada de montañas, una de las más hermosas de la luna, conocida con el nombre de Mare Crisium, el mar de las crisis. De unos 500 kilómetros de diámetro y casi completamente rodeada de un anillo de espléndidas montañas, no había sido nunca explorada hasta que entramos en ella a finales del verano de 1966. Nuestra expedición era de las grandes. Teníamos 2 naves de carga pesadas que habían transportado nuestros suministros y nuestro equipo desde la base lunar de Mare Serenitatis a 800 kilómetros de distancia. Disponíamos además de 3 pequeños cohetes destinados al transporte a cortas distancias en regiones que era imposible cruzar utilizando vehículos de superficie. Afortunadamente, la mayor parte de Mare Crisium es llana. No existen allí esas enormes grietas tan frecuentes y tan peligrosas en otras partes, y muy pocos cráteres o montañas de tamaño apreciable. En principio, nuestros poderosos vehículos oruga no tendrían dificultad en llevarnos a donde quisiéramos. Yo era el geólogo, o técnicamente selenólogo, al mando del grupo que exploraba la región meridional del Mare. En una semana habíamos cruzado casi 200 kilómetros, bordeando las faldas de las montañas que dominaban la playa de lo que, muchos millones de años atrás, había sido un antiguo mar. Cuando la vida comenzaba sobre la Tierra, aquí estaba ya muriendo. Las aguas se iban retirando de aquellos maravillosos acantilados para fluir hacia el vacío corazón de la luna. Sobre el suelo que estábamos recorriendo, aquel océano que no conocía mareas había alcanzado en su tiempo una profundidad de 800 metros. Pero ahora la única huella de humedad que podía hallarse era la escarcha que descubrimos a veces en las profundidades de las cavernas, donde la luz del sol no penetra nunca. Habíamos comenzado nuestro viaje al despuntar el alba lunar y nos quedaba aún casi una semana de tiempo terrestre antes del anochecer. Descendíamos de nuestros vehículos 5 o 6 veces al día, vestidos con nuestros trajes espaciales, y nos dedicábamos a la búsqueda de minerales interesantes, o bien plantábamos balizas y señales indicadoras para guiar a los futuros viajeros. Era una rutina monótona y sin incidentes. Podíamos vivir cómodamente durante al menos un mes en el interior de nuestros vehículos presurizados, y si nos ocurría algún percance, siempre podíamos utilizar la radio para pedir ayuda, tras lo cual no teníamos otra cosa más que hacer que aguardar la llegada de la nave que acudiría a rescatarnos. Acabo de decir que la exploración lunar era una tarea rutinaria, pero naturalmente eso no es cierto. Uno nunca se cansa de contemplar aquellas increíbles montañas, mucho más abruptas que las suaves colinas de la Tierra. Cuando doblábamos los cabos y promontorios de aquel desaparecido mar, no sabíamos nunca qué maravillas nos iban a ser reveladas. Toda la parte sur del Mare Crisium es un vasto delta donde, hace mucho tiempo,
una veintena de ríos desembocaba en el océano, alimentados quizá por las torrenciales lluvias que habían erosionado las montañas durante el corto periodo de la era volcánica, cuando la luna aún era joven. Cada uno de aquellos valles era una auténtica tentación, un desafío que nos invitaba a trepar a las desconocidas mesetas que se encontraban en cada cima. Pero aún nos quedaban más de 100 kilómetros que recorrer y todo lo que podíamos hacer era contemplar con envidia aquellas cumbres que otros escalarían. A bordo de la nave vivíamos según el tiempo terrestre y a las 22 horas exactamente enviábamos el último mensaje por radio a la base y terminábamos nuestra jornada. Fuera, las rocas seguían ardiendo bajo un sol casi vertical, pero para nosotros era de noche, hasta que nos despertábamos de nuevo tras 8 horas de sueño. Entonces, uno de nosotros preparaba el desayuno. Se oía un gran zumbido de afeitadoras eléctricas y alguien conectaba la radio que nos unía a la tierra. La verdad es que, cuando el olor a bacon frito y a salchichas comenzaba a inundar la nave, a uno le resultaba difícil creer que no hubiéramos regresado ya a nuestro planeta. Todo era tan normal, tan familiar, excepto la disminución de nuestro peso y la extraña lentitud con la que caían todos los objetos. Me tocaba a mí preparar el desayuno en el espacio de la cabina principal que servía como cocina. Después de tantos años, aún recuerdo con extrema claridad aquel instante, pues en la radio acababa de sonar una melodía tradicional de Gales, que es una de mis canciones favoritas. Nuestro conductor estaba ya afuera, embutido en su traje espacial, inspeccionando los vehículos oruga. Mi asistente, Luis Garnett, en la cabina de control, realizaba algunas anotaciones relativas al trabajo del día anterior en el diario de a bordo. Mientras estaba de pie junto a la sartén, esperando, como cualquier ama de casa terrestre, que las salchichas y el bacon se dorasen, dejé que mi mirada vagase distraídamente por las paredes de las montañas que delimitaban el horizonte por la parte sur, prolongándose hasta perderse de vista por el este y por el oeste. Parecían no estar a más de unos 2 kilómetros del vehículo oruga, pero sabía que la más cercana se encontraba a 30 kilómetros de distancia. En la luna, por supuesto, las imágenes no pierden nitidez con la distancia, ya que no hay ninguna atmósfera que atenúe o difumine los objetos lejanos, como ocurre en la Tierra. Aquellas montañas tenían 3.000 metros de altura y se erguían abruptamente desde la llanura, como si en edades pasadas alguna erupción subterránea las hubiese empujado hasta el cielo a través de la corteza fundida de la luna. No se podía ver la base ni siquiera de la más próxima, debido a la acusada curvatura de la superficie, ya que la luna es un mundo muy pequeño y el horizonte no estaba a más de 3 kilómetros del lugar donde yo me hallaba. Alcé los ojos hacia aquellas cumbres que ningún hombre había escalado aún. Aquellos picos que, antes de que comenzase la vida en la Tierra, habían contemplado cómo se evaporaba el océano, llevándose hacia su tumba la esperanza y las promesas de un mundo vivo. El sol golpeaba los acantilados con un resplandor que cegaba los ojos, mientras que, un poco más arriba, las estrellas brillaban fijas en un cielo más negro que la más oscura medianoche de invierno en la Tierra. Iba a girarme cuando mi mirada fue atraída por un destello metálico casi en la cima de uno de los grandes promontorios que avanzaba hacia el mar, 50 kilómetros hacia el oeste. Era un punto de luz pequeñísimo, carente de dimensiones, como si una estrella hubiera sido arrancada del cielo por alguno de aquellos crueles picos, e imaginé que una roca excepcionalmente lisa captaba la luz del sol y me la reflejaba directamente en los ojos. Esto era algo que sucedía a menudo,
Cuando la luna entra en cuarto menguante, los observadores de la Tierra pueden ver a veces las grandes cadenas montañosas del Oceanus Procellarum, el océano de las tormentas, arder con una iridiscencia blanco-azulada debido al reflejo del sol en sus laderas. Pero sentía la curiosidad de saber qué tipo de roca podía brillar allá arriba con tanta intensidad, de modo que subí a la torreta de observación y orienté nuestro telescopio hacia el oeste. Lo que vi fue suficiente para despertar mi interés. Los picos montañosos, claros y nítidos en mi campo de visión, parecían no estar a más de 800 metros de distancia, pero el objeto que reflejaba la luz del sol era aún demasiado pequeño para poder ser identificado. Sin embargo, aunque no pudiera distinguirlo claramente, sí podía darme cuenta de que estaba provisto de una cierta simetría y la base sobre la que se hallaba parecía extrañamente plana. Estuve observando durante un buen rato aquel brillante enigma, aguzando mi vista en el espacio, hasta que un olor a quemado proveniente de la cocina me informó que las salchichas del desayuno habían hecho un viaje de casi 400.000 kilómetros para nada. Mientras avanzábamos a través del Mare Crisium, aquella mañana, con las montañas irguiéndose al oeste, discutimos sobre aquello y continuamos discutiendo por radio cuando salimos a realizar nuestras prospecciones. Mis compañeros sostenían que había sido probado, sin la menor sombra de duda, que jamás había existido ninguna forma de vida inteligente en la Luna. Las únicas cosas vivas que habían llegado a existir eran algunas plantas primitivas y sus antecesoras, organismos aún más rudimentarios si cabe. Esto lo sabía yo tan bien como todos, pero hay ocasiones en las que un científico no debe temer al ridículo. Escuchad, dije firmemente, quiero subir hasta allí arriba, aunque solo sea para tranquilizar mi conciencia. Esta montaña tiene menos de 4.000 metros, lo que equivale a 700 con gravedad terrestre, así que puedo completar el viaje en menos de 20 horas. Además, siempre he deseado escalar una de esas colinas y ahora tengo una excusa excelente para hacerlo. Si no te partes el cuello, dijo Garnett, vas a ser el hazmerreír de la expedición cuando regresemos a la base. Probablemente a esa montaña la llamarán la locura de Wilson de ahora en adelante. No me partiré el cuello, dije con firmeza. ¿Quién fue el primero que escaló Pico y Helicon? Pero, ¿no eras un poco más joven por aquel entonces?, preguntó sutilmente Luis. Eso, dije con gran dignidad, es otra razón más para ir. Aquella noche nos acostamos temprano, después de conducir la nave oruga hasta unos 500 metros del promontorio. Garnett vendría conmigo al día siguiente. Era un buen escalador y había participado conmigo en otras expediciones semejantes. Nuestro conductor se mostró más que satisfecho con quedarse a cargo del vehículo. A primera vista, aquellas paredes parecían prácticamente inescalables, pero cualquiera que tuviera un poco de experiencia sabía que la escalada no presenta serias dificultades en un mundo donde el peso queda reducido a una sexta parte de su valor terrestre. El auténtico peligro del alpinismo lunar reside en el exceso de confianza. Una caída desde 100 metros en la Luna es tan mortal como una caída desde 15 metros en la Tierra. Hicimos nuestra primera parada en una cornisa a unos 1.500 metros de la llanura. La ascensión no había sido muy difícil, pero mis miembros estaban algo rígidos por la falta de ejercicio y me alegré de poder descansar un poco. Vista desde allí, la nave oruga parecía un minúsculo insecto metálico al pie de la pared. A través de la radio comunicamos la posición a nuestro conductor antes de proseguir la escalada. Con el paso de las horas, nuestro horizonte se fue ensanchando
y cada vez podíamos ver una extensión mayor de la explanada del mare, incluso las cimas de las montañas de la costa opuesta, a más de 160 kilómetros. Pocas llanuras lunares son tan planas como el Mare Crisium, y hasta podíamos imaginarnos que había un mar de agua y no de roca a 3 kilómetros por debajo de nosotros. Solamente unos cuantos cráteres hacia el final del horizonte estropeaban un poco la ilusión óptica. Nuestro objetivo seguía sin verse más allá de la arista de la montaña y nos orientábamos por medio de mapas empleando la Tierra como guía. Casi exactamente al este de nosotros, nuestro planeta plateado flotaba sobre la llanura lunar. El sol y las estrellas seguirían su lenta marcha a través del cielo y acabarían por desaparecer de la vista, pero la Tierra siempre estaría allí, sin moverse nunca de su lugar fijo, creciendo y menguando a medida que iban pasando los años y las estaciones. Dentro de 10 días se convertiría en un disco cegador que bañaría aquellas rocas con su resplandor de medianoche, 50 veces más brillante que la luna llena. Pero teníamos que salir de las montañas mucho antes de la noche, o nos quedaríamos en ellas para siempre. Dentro de nuestros trajes, la temperatura era agradablemente fresca, puesto que el sistema de refrigeración anulaba los efectos del ardiente sol y expulsaba al exterior los desechos de nuestra transpiración. No hablábamos, salvo que debiéramos intercambiar instrucciones acerca del mejor camino a seguir. No sabía lo que estaría pensando Garnet, posiblemente que era la misión más descabellada en la que se había embarcado. Yo no podía dejar de darle la razón, al menos en parte, pero el placer de la escalada, la seguridad de que ningún hombre había llegado antes hasta allí y la espectacularidad del paisaje lunar visto desde aquella altura eran para mí recompensa suficiente. No recuerdo haber experimentado ninguna excitación especial al hallarnos ante la pared rocosa que había examinado a través del telescopio el día anterior, desde una distancia de 50 kilómetros. Se extendía hasta una veintena de metros por encima de nosotros y arriba, en aquella explanada, se encontraba el objeto que me había llevado hasta allí, a través de toda aquella extensión desértica. Casi con toda seguridad no era más que un bloque de roca, nacido en alguna época pasada a consecuencia del impacto de un meteorito, con sus planos de estratificación pulidos y brillantes todavía a causa de la inmovilidad eterna e inmutable de la luna. No había en la roca donde asirse con las manos, así que tuvimos que emplear un garfio. Mis cansados brazos parecieron recobrar nuevas fuerzas cuando hice girar sobre mi cabeza el ancla metálica de 3 puntas y la lancé en dirección a las estrellas. La primera vez no agarró y volvió cayendo lentamente cuando tiramos de la cuerda. Al tercer intento, las 3 púas se quedaron fuertemente sujetas y ni siquiera el peso combinado de nuestros 2 cuerpos consiguió moverla. Garnet me miró emocionado. Comprendí que quería ir el primero, pero sonriendo desde detrás del vidrio de mi casco, le dije que no con la cabeza. Luego, lentamente, sin apresurarme, comencé la ascensión final. Aún enfundado en el traje espacial, pesaba tan solo 20 kilos, por lo que subí a pulso, apoyándome con los brazos, sin enroscar la cuerda entre mis piernas, ni ayudarme con los pies contra la pared. Cuando alcancé el borde, me detuve un instante para saludar con la mano a mi compañero. Di el último tirón, me hice de pie sobre la plataforma y contemplé lo que había ante mí. Hasta aquel momento estaba casi convencido de que no iba a descubrir nada extraño o insólito allí. Casi, pero no completamente, y era esa torturante duda la que me había empujado hasta aquel lugar.
Pues bien, la duda había sido disipada, pero mi obsesión apenas acababa de comenzar. Me encontraba en una explanada de unos 30 metros de profundidad. En alguna ocasión había sido lisa, demasiado lisa para ser natural, pero los impactos de los meteoritos habían mordido y perforado su superficie a través de incontables eones y había sido nivelada para poder sostener una estructura piramidal translúcida de 2 veces la altura de un hombre, encajada en la roca como una gigantesca gema facetada. Probablemente no experimenté ninguna sensación durante los primeros segundos. Luego sentí una inmensa euforia y una alegría extraña, difícil de transmitir con palabras, porque yo amaba la luna y ahora sabía que el musgo que crecía en los cráteres de Aristarco y Erastótenes no era la única vida que había soportado la luna en su juventud. Los sueños supuestamente disparatados de los primeros exploradores resultaban ser ciertos. Había existido una civilización lunar y yo había sido el primero en descubrirla. El hecho de haber llegado con 1 millón de años de retraso no me preocupaba lo más mínimo. Tenía bastante con haber llegado. Mi mente se puso de nuevo en marcha tras el shock inicial y comenzó a analizar la situación y a formularse preguntas. ¿Era eso acaso un edificio, un santuario o alguna otra cosa que en mi lengua no tenía nombre? Si se trataba de una construcción habitable, ¿por qué la habrían edificado en aquel lugar casi inaccesible? Me pregunté si se trataría de un templo y de inmediato me imaginé a los adeptos de algún extraño culto invocando en vano a sus dioses para que los salvasen mientras la vida en la luna desaparecía lentamente en sus océanos moribundos. Avancé unos pasos para examinar más de cerca el objeto, pero la cautela me impidió acercarme demasiado. Entendía un poco de arqueología, por lo que intenté establecer el nivel de la civilización que había aplanado aquella montaña y construido aquellas superficies resplandecientes que todavía me cegaban. Pensé que los egipcios hubieran estado en condiciones de erigir una construcción como aquella, siempre que sus operarios dispusieran del extraño material que aquellos arquitectos aún más antiguos habían utilizado. Debido a que el objeto era relativamente pequeño, no se me ocurrió pensar que probablemente estaba examinando el producto de una raza más avanzada que la nuestra. La idea de que en la luna hubieran existido seres inteligentes era ya bastante difícil de asimilar, y mi orgullo se negaba a dar el último y más humillante paso. Después observé algo que hizo que los cabellos de la nuca se me erizaran por completo, algo tan trivial que quizá cualquier otro nunca lo hubiera visto. Ya he dicho que la explanada presentaba marcas de meteoritos, de tal modo que estaba recubierta por una espesa capa de polvo cósmico. Ese polvo que se extiende como un manto por la superficie de todos los mundos en los que no existen vientos que puedan perturbarlo. Sin embargo, tanto el polvo como las señales dejadas por los meteoritos terminaban bruscamente en el borde de un amplio círculo en el centro del cual se hallaba la pirámide, como si un muro invisible la protegiese de los estragos del tiempo y de los lentos pero incesantes bombardeos del espacio exterior. Sentí que alguien estaba gritando en mis auriculares y finalmente me di cuenta de que Garnet me estaba llamando desde hacía rato. Avancé con paso vacilante hacia el borde de la explanada y le hice señas de que subiera, porque no me sentía muy seguro de ser capaz de hablar. Luego me giré de nuevo hacia el círculo en el polvo. Me incliné y tomé un fragmento de roca y lo lancé sin excesiva fuerza hacia el brillante enigma. Si la piedra hubiera desaparecido al chocar contra aquella invisible barrera, no me hubiera sorprendido en absoluto. Pero
se limitó a caer al suelo, como si hubiera chocado contra una superficie curva. Ahora sabía que el objeto que tenía ante mí no podía ser comparado con ninguna obra de mis antepasados. No era una construcción, sino una máquina que se protegía a sí misma a través de unas fuerzas que habían desafiado la eternidad. Aquellas fuerzas, cualesquiera que fuesen, seguían funcionando aún, y quizás yo me había acercado demasiado a ellas. Pensé en todas las radiaciones que el hombre había capturado y dominado en el transcurso del último siglo. Existía la posibilidad de que hubiese firmado sin saberlo mi sentencia de muerte, como si hubiese entrado en el aura silenciosa y mortífera de un reactor nuclear sin protección. Recuerdo que entonces me giré y vi a Garnet, que se encontraba de pie, inmóvil a mi lado. Me pareció tan absorto que no quise molestarle y me dirigí hacia el borde de la explanada, esforzándome en ordenar de nuevo mis pensamientos. Allí, delante de mí, se extendía el Mare Crisium, extraño y fascinante para casi toda la humanidad, pero conocido y tranquilizador para mí. Levanté la mirada hacia la hoz de la tierra que yacía en su cuna de estrellas y me pregunté qué habían ocultado sus nubes cuando aquellos desconocidos constructores habían terminado su trabajo. ¿Era la humeante jungla del Carbonífero, la desierta orilla de los océanos sobre la que reptaban los primeros anfibios para conquistar la tierra firme? ¿O un periodo más anterior aún, el periodo de la absoluta soledad, antes incluso de que la vida iniciara su desarrollo? No me preguntéis por qué no intuí antes la verdad, que ahora parece tan obvia. En la excitación del descubrimiento me había convencido a mí mismo de que la aparición cristalina debía de haber sido construida por una raza que había vivido en el remoto pasado lunar. Pero de pronto, con una terrible fuerza, me traspasó la certeza de que aquella raza era tan extranjera para la luna como lo era yo. En 20 años de exploraciones no habíamos encontrado otros vestigios de vida, a excepción de algunas plantas muy simples. Ninguna civilización lunar, aún moribunda, podía dejar tan solo una única prueba de su existencia. Volví a mirar la resplandeciente pirámide y me pareció más ajena y extraña que nunca al paisaje lunar. Y entonces, de golpe, fui sacudido por un estallido de risa histérica, provocado por la excitación y la excesiva fatiga, porque de repente me pareció que la pirámide me hablaba, confesándome: lo siento, pero yo tampoco soy de aquí. Nos ha llevado 20 años conseguir romper aquel escudo invisible y llegar a la máquina que se encontraba dentro de aquellas paredes de cristal. Todo lo que no fuimos capaces de comprender lo acabamos desintegrando con la brutal potencia de la energía atómica. Eso me ha permitido observar los fragmentos de aquel hermoso y resplandeciente objeto que encontré en la cima de aquella montaña. No tienen ningún sentido. Los mecanismos de la pirámide, suponiendo que lo sean, son fruto de una tecnología que se encuentra mucho más allá de nuestro horizonte. Quizás una tecnología de fuerzas parafísicas. El misterio continúa atormentándonos, y más ahora que hemos explorado el resto de planetas del sistema solar y sabemos que solamente la Tierra ha albergado vida inteligente dentro de nuestro sistema planetario. La pirámide no pudo ser construida por una civilización terrestre antiquísima y desconocida, ya que el espesor del polvo meteórico de la explanada nos ha permitido calcular su edad. Aquel polvo empezó a posarse antes de que la vida hiciera su aparición en la Tierra.
cuando nuestro mundo alcanzó la mitad de su edad actual. Algo que venía de las estrellas viajó a través del sistema solar, dejó aquella huella de su paso y luego prosiguió su camino. Hasta que nosotros la destruimos, aquella máquina cumplió su cometido. Y empiezo a intuir cuál era. Hay cerca de 100.000 millones de estrellas en el disco de la Vía Láctea. Y hace mucho tiempo que otras razas en los mundos pertenecientes a otros soles deben haber alcanzado y superado las cotas tecnológicas que nosotros hemos alcanzado. Pensad en una de esas civilizaciones, muy lejana en el tiempo, en las eras cercanas al Big Bang, dueña de un universo tan joven que la vida había llegado solamente a un puñado de mundos. De ellas hubiera surgido una sensación de soledad que no podemos ni siquiera llegar a imaginarnos. Una soledad propia de dioses que miran a través del infinito y que no encuentran a nadie con quien compartir sus pensamientos. Exploraron las galaxias y los cúmulos de estrellas del mismo modo que nosotros rebuscamos entre los planetas de nuestro sistema en busca de vida. Seguramente por todos lados había mundos, pero estaban vacíos o a lo sumo poblados de cosas que se arrastraban y eran incapaces de pensar. Así debía de ser nuestra Tierra, con el humo de los volcanes todavía oscureciendo los cielos, cuando la primera nave de los pueblos del alba surgió de los abismos más allá de Plutón. Rebasó los planetas exteriores atrapados por el hielo, sabiendo que en ellos no podría existir la vida. Llegó a los planetas interiores de nuestro sistema, que se calentaban al fuego del Sol, y allí se detuvo, esperando a que comenzara su historia. Aquellos exploradores debieron de haber contemplado la Tierra, que giraba en la estrecha zona habitable de su estrella, entre el hielo y el fuego, y debieron de adivinar que era el favorito entre los hijos del Sol. Aquí, en un futuro remoto, habría inteligencia, pero ante ellos quedaban aún innumerables estrellas y nunca más regresarían por aquel mismo camino. Por eso dejaron un centinela, uno de los millones que deben de existir, esparcidos por todo el universo, vigilando los mundos que reunían las condiciones necesarias para que surgiese la vida. Era como un faro que a través de todas las épocas señalaba pacientemente que nadie lo había descubierto todavía. Ahora entenderéis por qué la pirámide de cristal fue instalada en la Luna y no en la Tierra. A sus creadores no les importaban las razas que luchaban aún por salir del salvajismo. Nuestra civilización les podía interesar tan solo si dábamos prueba de nuestra capacidad de supervivencia, lanzándonos al espacio y escapando así de nuestra cuna, la Tierra. Este es el desafío al que, antes o después, se enfrentan todas las razas inteligentes. Es un desafío doble, porque depende de la conquista de la energía atómica y de una elección crucial entre la destrucción o la vida. Una vez hubiésemos superado ese punto crítico, sería solamente cuestión de tiempo que descubriéramos la pirámide y la forzásemos para ver lo que había dentro. Ahora que ya no emite ninguna señal, los que vigilan deben de haber vuelto sus ojos o sus mentes hacia la Tierra. Quizás acudan a ayudar a nuestra civilización, que todavía es joven, pero deben de ser viejos, muy viejos, y a menudo los viejos sienten celos enfermizos de los jóvenes. Ya no puedo observar la Vía Láctea sin preguntarme desde qué rincón de ese inmenso mar de estrellas llegarán finalmente. Si me perdonáis la comparación, sin duda hemos roto el cristal de la alarma de incendios y no nos queda nada más que hacer salvo esperar
y no creo que tengamos que esperar mucho.